Muy buenos días. En el programa anterior ya explicábamos una serie de recomendaciones básicas importantes para ver cuándo un paciente necesita un antibiótico y cuándo no necesita un antibiótico, porque es lo primero que tenemos que ver. No debemos estar buscando qué antibiótico utilizar si el paciente no necesita antibiótico. Es elemental, ¿no es verdad? Bueno, hoy vamos a comenzar ya a hablar de los criterios para escoger cuál es el antibiótico que debe indicarse a cada paciente. Y estos criterios básicamente tienen en cuenta cuatro aspectos diferentes. Primero de ellos, ¿cuál es el microorganismo que causa la infección? Segundo, ¿cuáles son las características de la infección? Tercero, ¿cuáles son las condiciones del paciente que estamos observando, que estamos atendiendo? Y cuarta, ¿cuáles son las condiciones a las características del antibiótico? La primera, ¿cuál es el microorganismo causal? Porque si seleccionamos un antibiótico que no es efectivo frente a un microorganismo infeccioso, que es el que tiene el paciente, bueno, pues no hicimos nada. Seleccionamos un antibiótico, a lo mejor es el último antibiótico, el mejor, el más bonito, y no sé qué, pero el microorganismo que está causando la infección a este paciente no es sensible a él. ¿Qué hicimos? Repito, nada. Por eso lo primero es garantizar que el antibiótico seleccionado es efectivo para matar el microorganismo que está causando la infección. Bueno, es un poco difícil, ¿eh? ¿Por qué es un poco difícil? Porque a veces no conocemos el causante de la infección. Esto es cierto. Por eso comenzaremos teniendo en cuenta las diferentes alternativas posibles. Primero, conocemos el microorganismo infeccioso porque tenemos un cultivo positivo o un frotis que nos dice las características del mismo. Por ejemplo, hacemos un frotis de sangre y nos dice, tiene un estafilococo eh, positivo, tiene un estafilococo, o tiene un estreptococo, o tiene diplococos, o tiene bacterias gram negativas. Entonces ya una lámina de gram, ya tenemos una idea. No sabemos exactamente cuál es el microorganismo, pero sabemos a qué grupo pertenece. Eso puede ser también. Bueno, pues esto facilitaría mucho también las pruebas serológicas. Hay pruebas serológicas que dicen a qué tipo de microorganismo tenemos anticuerpos elevados en ese momento. Bueno, si tenemos una situación de esta, tenemos un cultivo positivo, tenemos una lámina que tiene, ya nos está diciendo cuál es una lámina con coloración de Gram, que nos dice qué tipo de microorganismo tenemos, o tenemos una prueba serológica. Eso es fácil, ahí no hay problema ninguno. Ya es seleccionar el antibiótico necesario, antibiótico efectivo ante este microorganismo. Si tenemos un cultivo con antibiograma, mejor aún. Ahí no hay duda. Pero si no tenemos, por lo menos estamos orientados al grupo de bacterias que está causando la infección. Ahí, muy importante, confeccionamos una lista de aquellos antibióticos a los cuales el microorganismo es sensible. Todavía no decidimos cuál es el antibiótico específico, pero hacemos una lista. Bueno, este microorganismo conocido o casi conocido es sensible a esta lista de antibióticos. Vamos a seguir. Cuidado. No tratar a un paciente por un cultivo o una prueba serológica si no hay evidencia clínica de infección. Esto yo he visto muchas veces tratar pacientes por fiebre tifoidea, pacientes que le dicen tiene una fiebre tifoidea porque tiene un test de Vidal positivo. No, señor, el test de Vidal dice que usted tiene anticuerpos contra fiebre tifoidea, pero no dice que usted tiene fiebre tifoidea en este momento. La clínica es la que nos dice, exámenes hechos de rutina no dan diagnóstico de enfermedades infecciosas. Diagnóstico de enfermedad infecciosa da la clínica del paciente, los síntomas. Y entonces no podemos tratar pacientes, no podemos tratar exámenes, tenemos que tratar pacientes. Lo principal es tratar el paciente y no el examen positivo que se le hizo de rutina. Dos, el microorganismo, segunda posibilidad, no ha sido identificado, no sabemos cuál es, pero se tiene sospecha bien fundada de cuál puede ser. Por ejemplo, un paciente proveniente de la comunidad con una infección respiratoria, lo más probable es que sea una bacteria gram positiva. Sería raro que fuera una gram negativa. Un paciente sano con una infección urinaria, que no tiene una obstrucción urinaria, que no tiene otra cosa, bueno, pues lo más probable es que sea una bacteria gram negativa. Un paciente con gastroenteritis aguda, infecciosa, posiblemente infecciosa, lo más probable es que se trate de una shigella o una salmonella. O sea, tenemos una idea, pero una idea bien fundamentada, no es una idea cualquiera así de que se me ocurrió, es una idea fundamentada. Si la infección se produce en un paciente ingresado en una unidad hospitalaria que cuenta con un mapa microbiológico actualizado y la infección corresponde clínicamente con algunos de los microbios identificados como causa de infecciones en esa unidad, no hay duda. Lo más probable es que tenga una infección por tal tipo de microorganismo. Se recomienda entonces utilizar un antibiótico que sea activo frente al microbio que se sospeche que está causando la infección de acuerdo con el mapa. Tenemos entonces hasta ahora dos posibilidades, dos diferentes condiciones. La primera, conocemos
el microorganismo o tenemos un diagnóstico respecto a qué grupo pertenece o tenemos una idea bastante cierta. El segundo, la idea está bastante cierta también porque tiene una serie de elementos que nos están indicando una enfermedad que puede ser adquirida en el lugar donde estamos. Y vamos a la tercera posibilidad. La tercera posibilidad es un paciente con buen estado general, sin señales de gravedad, que presenta una infección que parece ser bacteriana, que no hemos identificado el microorganismo ni la causa, pero que tenemos elementos suficientes para sospechar que es una infección bacteriana. En este caso, se indica un antibiótico de amplio espectro que abarque la mayoría de los microorganismos que pueden causar esa infección. Por ejemplo, tenemos un paciente con una lesión cutánea, pues uno sabe que las lesiones cutáneas lo más probable es que se trate de un estafilococo. Tenemos un paciente que tiene otra sintomatología que puede sugerir otro tipo de lesiones, pues vamos a irnos a tratar de forma general este tipo de infección, la que más probablemente sea. Y la cuarta posibilidad, un paciente grave. Un paciente que no tenemos el diagnóstico del germen, que no tenemos el diagnóstico de la causa, que no tenemos una sospecha justificada de peso para decir que probablemente sea tal microorganismo. No podemos perder tiempo. Es un paciente grave, se nos puede morir. Hay que tomar decisiones rápidas y agresivas. Agresivas contra el microorganismo, ¿no? No contra el paciente. Lo que no puede ser agresiva contra el paciente. Lo agresivo contra el paciente sería no tomar la decisión contra el microorganismo. ¿Qué se recomienda? Utilizar combinaciones de antibióticos bactericidas, porque el paciente está grave, de amplio espectro, que puedan cubrir la mayoría de los microorganismos que puedan causar esa infección. Bactericidas, amplio espectro, y que cubran la mayoría de los microorganismos capaces de causar esa infección. Al terminar con este criterio, confeccionamos una lista de los antibióticos que puede ser que el microorganismo sea sensible. Hacemos una lista, no es ya quedarnos con un antibiótico, es decir, pueden ser este grupo de antibióticos, 4, 5, 3, 2, por lo general más de uno, para tener después la posibilidad de escoger. Y entonces iremos trabajando sobre esta lista, considerando cuáles son los que debemos seleccionar o cuál es el mejor para este paciente. Criterio 2, características de la infección. De la lista de antibióticos que ya seleccionamos, vamos a escoger aquellos que puedan ser activos en la infección específica que vamos a tratar. Si no, el germen no es sensible, no hacemos nada. Si el antibiótico no consigue actuar en el lugar o en el tipo de infección que tenemos aquí, pues tampoco hicimos nada. Por eso, primero, tenemos infecciones específicas y muy bien identificadas. Por ejemplo, brucelosis, tuberculosis, fiebre tifoidea, enfermedad meningocócica, blenorragia, etc. Bueno, en estos casos hay un tratamiento recomendado que dice, para la blenorragia utilizar tal antibiótico, para la tuberculosis se empieza por un protocolo que existe que dice que tales antibióticos, si tiene fiebre tifoidea, tales antibióticos, etc. Bueno, aquí no hay mucha dificultad, ¿no? Vamos a ver, ya tenemos una infección específica muy bien diagnosticada, tenemos la lista de antibióticos, bueno, pues ya, todo está resuelto ya, muy fácil. Absceso, cuidado. Los abscesos son por lo general causados por varios microorganismos, no por uno. Incluyen gérmenes anaerobios también, no solo aerobio, anaerobio. En este caso deben utilizarse antibióticos capaces de penetrar en el absceso, porque hay antibióticos que no penetran en el absceso, por ejemplo los aminoglucósidos. Ante un paciente con un absceso, utilizar aminoglucósido no resuelve nada. Nada más que el daño que pueda causar el antibiótico, porque no va a penetrar al absceso y por tanto no va a resolver ningún problema. Como dentro de los abscesos la defensa inmunológica es pobre, deben utilizarse bactericidas, nunca bacteriostáticos ante un paciente con un absceso. Deben asociarse dos o más antibióticos y al menos uno de ellos debe ser efectivo frente a microorganismos anaerobios o utilizarse un solo antibiótico de muy amplio espectro que incluya anaerobios, abscesos, antibióticos que penetren al absceso, antibióticos bactericidas, antibióticos activos contra anaerobios y generalmente en un absceso se combinan dos o más antibióticos. ¿Para qué? Para cubrir la mayor cantidad de espectro posible porque los abscesos por lo general no son de una serie producidos por una sola bacteria. Por lo general son polimicrobianos. ¿Bien? Excepción. Toda regla tiene excepciones, ¿no es cierto? Los abscesos por estafilococo son causados por un microbio bien identificado, bien específico, que no es anaerobio y que existen protocolos para tratarlo. Esa es la excepción de la regla de los abscesos. Los abscesos por estafilococo. Como también podemos decir que cuando tenemos la caverna tuberculosa, es tuberculosis, no es otra cosa, ¿no? Localización. Deben seleccionarse antibióticos que consigan llegar al sitio de la infección. Por ejemplo, no todos los antibióticos consiguen penetrar en los ojos.
No todos los antibióticos alcanzan una concentración adecuada en el espacio manigio o en los espacios intraarticulares o en el pericardio. Debe tenerse en cuenta cuáles de los antibióticos alcanzan concentraciones útiles en el sitio donde está ubicada la infección. Porque si prescribimos un antibiótico que no actúa en el sitio donde está la infección, tampoco hemos hecho nada. Un error desgraciadamente muy común es utilizar metronidazol intravenoso para tratar infecciones digestivas. El metronidazol se elimina totalmente y sin metabolizar por la vía renal. No sale por la vía digestiva. El metronidazol que usted coloca en la vena se distribuye por todo el cuerpo y después va por los riñones y sale por los riñones. Si usted está tratando una infección que está en el cuerpo, no dentro del intestino, está dentro del cuerpo, está bien. Puede utilizar metronidazol. Si está tratando una infección urinaria, está bien. ¿Cuál es la justificación que nos dicen a veces? No, es que tiene vómito. Bueno, porque tiene vómito, tú le das un antibiótico que no es efectivo, que no va a ir a combatir la infección en el lugar donde debe combatirla. No, no tiene lógica. En esos casos se utiliza metronidazol solamente si usted sospecha que el microorganismo pasó a sangre, pero tiene que dar un antibiótico para resolver el problema también, un antibiótico que se elimine por la vía digestiva para poder resolver la infección que está dentro del intestino. Esto es un error común en la práctica médica, muy común, y además lo discuten, dicen que no, está bien, ¿cómo no? Está bien el metronidazol, está bien el metronidazol por la boca, no, pero está vomitando, entonces no le des metronidazol de otra cosa. Bien, ahora, la utilización de esta vía por la vía endovenosa es para afecciones que no sean dentro del intestino, infecciones fuera del intestino. Hay antibióticos que no se absorben por la boca, pero que tienen indicaciones muy precisas para utilizarlos por vía oral. Por ejemplo, las infecciones intestinales causadas por Clostridium difficile, que va a producir una enfermedad muy importante, que se llama colitis pseudomembranosa, y que este Clostridium difficile es resistente a casi todos los antibióticos, pero que es sensible a la vancomicina y es sensible a los aminoglucósidos, hay que suministrarle vancomicina y aminoglucósidos. Pero ¿cuál es el problema? Ninguno de los dos se absorbe por la vía oral y realmente no alcanzan tampoco una concentración tan alta en el intestino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dárselo por la boca. Se le da por la boca porque estamos tratando una infección que está dentro del intestino, no estamos tratando una infección sistémica, por eso se le da por la boca, se le da a tomar un aminoglucósido, generalmente amicacina o vancomicina. Actúan en el intestino, no pasan dentro del organismo, matan los microorganismos y resolvemos el problema. Pero además hay que combinarlo con alguna otra bacteria, sobre todo con lactobacillus, para resolver el problema de la flora intestinal que la estamos alterando. Porque el Clostridium difficile generalmente aparece cuando damos muchos antibióticos que matan el resto de los microorganismos de la flora normal, y entonces el Clostridium difficile florece, se apodera de todo el intestino. Estos antibióticos solo se administran por la boca para tratar al Clostridium difficile, infecciones sobre infecciones intestinales por este microorganismo, no para otra cosa. 4. En caso de enfermedades sistémicas, infecciones sistémicas que afectan a la mayor parte del organismo y en infecciones graves, debemos utilizar antibióticos bactericidas y de amplio espectro para tratarlas y muchas veces combinar antibióticos. Tenemos un paciente con una infección que afecta a casi todo el cuerpo, entonces tenemos que utilizar un antibiótico que tenga una gran distribución, un antibiótico bien, que se distribuya bien y un antibiótico bactericida, porque si está afectando casi todo el cuerpo, el sistema inmune debe estar deprimido y si no conocemos el microorganismo, amplio espectro. Otras situaciones pueden presentarse, pero bueno, las más comunes son las que ya hablamos ahora. Llegamos al final por hoy. En el próximo programa continuaremos con los criterios para seleccionar un antibiótico, los dos que nos faltan, y nos veremos entonces. Bueno, hasta entonces.